Bienvenidos a este día 16 de esta consagración al Inmaculado Corazón de María, siguiendo el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, el librito que espero que ya todos lo tengan y que lo tengan pues así muy marcadito y leído junto con su cuaderno de apuntes en este día 16 que empezamos hoy. Contamos hoy con la muy grata presencia y compañía del Padre Héctor Ramírez, y nos va a acompañar en la reflexión del día de hoy. Gracias, Padre, bienvenido. Gracias a Radio María por esta bellísima invitación y qué bueno saber que hay muchas almas que se siguen acercando a Jesús por ese corazón inmaculado de María. Gracias, Padre. Y Pablo Vivas y Rafa, quienes venimos en este caminar junto con todos ustedes, llegando a los 30 días para poder consagrarnos a ese corazón hermoso de la Virgencita María. Pues Pablo, cuéntanos, hoy en el día 16, ¿qué nos cuenta el santo Luis María de Montfort? Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Damos muchas gracias por hoy tener un día más de preparación en el conocimiento de la consagración al corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y hoy, pues, que nos acompaña un gran amigo de la iglesia, de los movimientos marianos, muy conocido por todos ya, prácticamente no necesita presentación. Ahí ustedes lo ven en pantalla, que es el padre Héctor Ramírez. Hoy estamos en el día 16 para realizar esta preparación. Entonces vamos a estar examinando los numerales que van del 123 al 125 del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Vamos a pedirle entonces a Andrea que nos haga formal lectura de estos numerales para ir entonces haciendo algunas observaciones y concederle al Padre Héctor para que nos haga la reflexión a la que el Espíritu Santo pues me inspire hoy en este día. De donde se deduce que, primero, por esa devoción entregas a Jesucristo de la manera más perfecta, puesto que lo entregas por manos de María. Todo cuanto le puedes dar y mucho más que por las demás devociones, por las cuales le entregas solamente parte de tu tiempo, de tus buenas obras, satisfacciones y mortificaciones. Por esta consagración le entregas y consagras todo, hasta el derecho de disponer de tus bienes interiores, satisfacciones que cada día puedes ganar por tus buenas obras, lo cual no se hace ni siquiera en las órdenes o institutos religiosos. En esto se dan a Dios los bienes de fortuna por el voto de pobreza, los bienes del cuerpo por el voto de castidad, la propia voluntad por el voto de obediencia y algunas veces la libertad corporal por el voto de clausura. Pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras, ni se despoja a uno, cuanto es posible, de lo más precioso y caro que posee el cristiano, saber, los méritos y satisfacciones. Una persona que se consagra y entrega voluntariamente a Jesucristo por medio de María, no puede ya disponer del valor de ninguna de sus buenas obras. Todo lo bueno que padece, piensa, dice y hace pertenece a María, quien puede disponer de ello según la voluntad y mayor gloria de su Hijo. Esta entrega, sin embargo, no perjudica en nada a las obligaciones del estado presente o futuro en que se encuentre la persona. Por ejemplo, los compromisos de un sacerdote que por su oficio u otro motivo cualquiera debe aplicar el valor satisfactorio e impetratorio de la Santa Misa a un particular, porque no se hace esta consagración sino según el orden establecido por Dios y los deberes del propio Estado. Esta devoción nos consagra al mismo tiempo a la Santísima Virgen y a Jesucristo. A la Santísima Virgen como al medio perfecto escogido por Jesucristo para unirse a nosotros y a nosotros con Él. A nuestro Señor como a nuestra meta final, a quien debemos todo lo que somos, ya que es nuestro Dios y Redentor. Palabra del Espíritu Santo dada a la Iglesia a través del gran profeta San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, iremos a hacer unas pequeñas observaciones de estos tres increíbles y maravillosos numerales para concederle entonces la palabra al Padre. Lo primero, pues, que llama tremendamente la atención es de que nos habla de la entrega de las satisfacciones interiores, las buenas obras
nos habla de la entrega de los bienes interiores, nos habla incluso de que por esta entrega que hacemos al corazón inmaculado de la Virgen María, es decir, la consagración montfortiana, que incluso en otros modelos de consagración no se plantea en las órdenes religiosas entregar hasta tal punto. Me explico, las satisfacciones interiores, los bienes interiores, que ya iremos a permitir que el padre Héctor nos explique sobre eso. También nos habla de que esta es una consagración voluntaria, no es por fuerza, no es obligada, debe operar el concurso volutivo, dispuesto, libre, manifiesto del alma del hombre, del alma que decide unirse a la Santísima Virgen María. Por otro lado, también nos habla del valor satisfactorio e impretatorio de la misa y su relación también con la consagración. Ya el padre Héctor nos irá hablando un poquito sobre este tema. Y al final, pues nos habla también que por esta devoción nos consagramos a la Santísima Virgen y a Jesucristo, puesto que a través de María es el medio más perfecto para unirnos a Jesucristo. Y me viene ahorita a colación una imagen de la escritura, una imagen de la palabra que tal vez calza perfectamente con estos tres numerales, que es precisamente la parábola del hijo pródigo, que si bien se va al mundo y disipa toda la riqueza del padre, digamos la dote del padre, la herencia del padre, sin embargo entra en sí y decide regresar entonces a la casa del padre como una figura de consagración. Le entregaré todo al padre. Estaré dispuesto incluso al trabajo más recio en la hacienda, como los peones. No me importa que me asigne cualquier trabajo con tal de entregarme totalmente al servicio del Padre. Ahora le daremos la palabra al Padre Héctor para que nos haga entonces la reflexión. Adelante, Padre. Gracias, Pablo. Pues mira, primero los sacerdotes, yo fui religioso, ahora soy diocesano, y nosotros los religiosos primero tienen ese voto del cual habla San Luis María Griñón de Montfort. Los sacerdotes diocesanos solo tienen una promesa. El voto es todavía una entrega más exigente que la de un sacerdote diocesano. ¿Por qué? Porque la vida religiosa está llamada a tener una mayor perfección. Entonces, efectivamente, ya el que abraza libremente también la consagración de vida, como es un llamado, pues también es una entrega libremente de abrazar o un deseo de abrazar. Se llaman los consejos evangélicos, porque la caridad es un mandamiento. Todos estamos, si nos decimos seguidores de Cristo, estamos... no quiero utilizar la palabra obligado, sino que todos debemos cumplir ese mandamiento. Estamos llamados a amar, ¿no? Eso es es que no quiero usar esta palabra, pero bueno, estamos obligados a amar, no me sale otra. Y en cambio los consejos evangélicos son para aquellos que se sienten llamados a entregar su vida y por lo tanto los abrazan porque están buscando en la vida una perfección mayor y porque tienen un llamado, ya sería el estado de vida que Dios les propone para realizar su misión. Y ahí es donde entra, como decía los numerales, el voto de obediencia, el voto de castidad y el voto de pobreza. Pero esta consagración va más allá porque yo, por ejemplo, pues como religioso no podría tener ningún bien, como sacerdote diocesano podría tener algún bien material, por poner un ejemplo concreto. Más sin embargo, pues al ser consagrado de una forma u otra, pues yo no necesito patrimonio, por ejemplo. Por lo tanto, en mi caso, pues yo no voy a acumular nada porque pues no tengo descendencia, no tengo que dar la universidad a un hijo o pagar los estudios a un nieto, etcétera, sino mi familia es espiritual y por lo tanto mis tesoros, mis bienes son más espirituales que materiales. Esto para que es una forma así muy simple, pero de describir lo que sería la vida consagrada, sea en la vida religiosa o en la vida diocesana. Mas, sin embargo, la consagración que presenta San Luis María Griñón de Montfort va más allá que esto. Entonces, y es una llamada que todo mundo puede abrazar, independientemente del estado de vida, soltero, casado, religioso, etcétera, está llamado a entregarle todo su ser, todo su ser. Y no le pones ya límite a que Dios se sirva de ti a través de
de esa consagración, que tú le entregas a María tu vida y ella se lo entrega a Jesús. Y bueno, quien conozca algunos caminos de vida espiritual, como el de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, etcétera, saben que hay un progreso espiritual y conforme uno va progresando, se va entregando. En cambio, por eso lo quiero decir esto para destacar la excelencia de esta consagración. Pocos llegan al matrimonio espiritual místico entre Dios y el hombre que Santa Teresa nos propone en las moradas, por ejemplo, ¿no? La séptima morada, pues realmente tenemos que ser unos místicos, para llegar a un nivel de contemplación y de unión con Dios. Mas, sin embargo, y eso me parece a mí que marca la bondad de esta revelación que hace Dios a través de San Luis María Griñón de Montfort. Eso que pocos santos lograban alcanzar, ahora está a portada de mano para el que desee entregarse a Dios. Entonces, a través de María, precisamente no eres tú el que llega a esos altos grados de mística, después de haber pasado por la ascética, llegas a la mística, sino porque María te toma, pues ella, Madre Maestra de nuestra vida espiritual, puede alcanzar en nosotros grados que quizá solo pocos en su vida pueden alcanzar. Bueno, eso es para dar una motivación. Todos aquellos que se están consagrando, pues por lo tanto han sido llamados por Dios de la forma que sea, por un amigo, por un familiar, por un grupo, por un anuncio en Radio María, etcétera, pero se han visto llamados a hacer algo grande en su vida, unirse a Cristo de una forma total, y el único camino que podíamos encontrar para esto era María. Hablabas de la parábola del hijo pródigo, pues también precisamente San Luis María Griñón de Montfort habla, que dice, bueno, como que presenta la consagración y dice, les voy a decir en esencia en qué consiste. Pues renovar esas promesas del bautismo, o sea, realmente volver a entender, no solamente con la inteligencia, sino con el corazón, o sea, todo mi ser, que yo ya estoy por el bautismo consagrado a Dios, pero por nuestras fragilidades, pues fallamos, nos desorientamos, pecamos, etcétera. Y entonces esta consagración con María recoge nuestro ser y nos lleva a lo que es, digamos, utilizando una palabra de la Escritura, al amor primero, ¿no? Yo me entregué, aunque era pequeño, mis padres me entregaron a Dios por el bautismo, y yo con esta consagración renuevo ese amor primero que recibí como un don, como un regalo de parte de Dios en el sacramento. Voy a hablar un poquito de esta parábola porque San Luis María Griñón de Montfort, un grande santo, y él mismo se decía, está en la fórmula de consagración, pues dice, yo no he sido capaz de cumplir las promesas de bautismo. Si un santo dice algo así, se pueden imaginar los que somos pecadores, pues, ¿qué nos queda decir? O sea, estamos muy lejos del ideal que Dios espera de esa consagración que es el bautismo, y que lógicamente es la semilla que con los demás sacramentos se va haciendo crecer. Es una parábola muy conocida, simplemente yo quiero destacar algunos aspectos bellos aplicados en la consagración. Primero, pues que el Padre ama al Hijo. Tú has recibido esta invitación porque Dios te ama y te está presentando una vez más un camino para vivir, o una casa, depende de la imagen que quieran utilizar, para vivir en la casa del Padre. Pero nosotros a veces somos muy ingratos, una palabra que a mí me da mucha luz espiritual, la ingratitud, ¿no? Porque la generosidad de Dios es infinita, su misericordia, su amor, su servicio, su perdón, su paciencia, etcétera. Todo en Él es infinito, mas sin embargo el hombre necesitado de Dios es muy ingrato. Conociendo, porque muchos logran conocer ese amor de Dios, no del todo, son capaces de rechazarlo. Y ahí entra la palabra del hijo pródigo, porque puede sacarse muchas similitudes entre la parábola y lo que esta consagración hace en el corazón del hombre. Seguramente yo mencionaré algunas, pero seguramente que hay más. Bueno, entonces primero, pues el hijo ingrato vivía bien, vivía en el Padre, vivía en gracia. Muchos de nosotros ya estábamos bautizados, mas sin embargo el mundo, las riquezas, el poder, los placeres, etcétera, las ambiciones humanas, pues le atrajeron, ¿no? Y se sintió llamado a rechazar lo que era grande y bello,
mas sin embargo, a lo mejor, utilizando términos nuestros humanos, le parecía monótono, aburrido, simple, etcétera. Y él quería pues más sensaciones, más aventuras, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo de hoy? Hoy se está alejando de Dios. Muchos católicos se están alejando de Dios, teniendo la fe, teniendo los sacramentos, teniendo su parroquia, teniendo sus sacerdotes, etcétera, pues prefieren, no sé, la ideología de género, prefieren muchas cosas, el aborto, etcétera, que no llevan a Dios. Al contrario, arrancan el alma, la persona de la casa del Padre, que es la gracia, podemos ponerlo. Esta parábola es una parábola, por lo tanto podemos un poquito espiritualmente jugar con ella, porque pues no es una historia real, mas sin embargo de ahí se pueden sacar enseñanzas reales para nuestra vida. Pues el hijo presuntuoso, digamos ingrato, quiere sensaciones, quiere aventuras, pero lógicamente en la casa del Padre no las puede encontrar. Y por lo tanto se revela el pecado, abandona la casa del Padre, deja al Padre. El Padre, recuerden, es muy bello y muy fuerte. El Padre no le limita, o sea, porque pues humanamente hablando, a mí un hijo me viene de 14 años y dice, oye, me voy a independizar, etcétera. A ver, hijo, ven para acá, que vamos a hablar tú y yo a tu cuarto y te voy a quitar esas malas ideas que te están metiendo tus amiguitos, ¿no? En cambio, aquí, fíjense, se denotan muchas cosas. Primero, el aprecio, el respeto y por lo tanto la dignidad de la libertad humana. El hombre es libre, porque si va a amar, pues tiene que ser libre. Es un ingrediente necesario para poder amar. Entonces, Dios no nos obliga, no nos amenaza, no nos somete, porque entonces no habría mérito, no habría disposición de parte nuestra para poder decir que amamos a Dios. Entonces, el Padre, a lo mejor sabiendo las consecuencias que, no a lo mejor, sabiendo las consecuencias que iba a padecer su hijo, pues sin embargo le dice, eres libre y te lo puedes llevar. También la ingratitud del hijo, porque las palabras del hijo son muy duras, ¿no? Son una insolencia, quizá esta palabra también, como no la usamos mucho, pero la conocemos su significado, pues el hijo insolente e inmaduro le dice, Padre, dame la herencia, ¿no? La herencia que me corresponde. Y uno se pone a pensar, ¿y cuál es la herencia que te corresponde? Porque San Pablo dice, ¿de qué te engríes? Pues si todo lo que has recibido, todo lo que tienes lo has recibido gratuitamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la herencia que a ti te corresponde? Tienes vida, tienes salud, tienes tiempo, tienes formación, tienes familia, tienes todo. Perdón si se están escuchando unas campanas, pero bueno, estoy cerca de un lugar donde hay campanas. Quiere decir que es la hora de la llamada de la iglesia. Pero bueno, independientemente del sonido, saben que la campana tiene un sentido exorcista, ¿no? Entonces, por lo tanto, si hay aquí algún demonio, pues la misma campana nos va a ayudar a alejar cualquier espíritu que quiera interferir esta meditación sobre la consagración, ¿no? Recuerden, a mí me llama mucho la atención muchas imágenes de San Luis, hago un paréntesis, pisando al demonio. O sea, normalmente quien le pisa la cabeza al demonio es la Virgen, pero qué impresionante que así lo expresamos nosotros. Fue tan santo, tan mariano, tan identificado con Cristo, que verdaderamente también él venció a Satanás. No era por sí mismo, sino por el poder y la virtud que Dios le dio. Bueno, pues el hijo, cierro paréntesis, el hijo ingrato, inconsciente, insensato, pues le pide los bienes que no le pertenecen, que esto es lo que quería destacar. Los bienes que yo tengo son dados gratis, mi inteligencia, mi capacidad, mi salud, etcétera. Todo lo he recibido como un don. ¿Para qué? Para que yo dé gloria a Dios. Mas, sin embargo, pues el mundo, por esa herida del pecado original, que ya no lo tengo por el bautismo, pero la inclinación sí me queda, no durará mucho las campanas, lo digo por fin. No piense que duran demasiados minutos, simplemente nos llaman a recordar, es una campana que nos llama a recordar a la Santísima Virgen, por lo tanto está tocando continuamente para que hagamos como un alto. Yo estoy en un monasterio y la campana llama a que los religiosos se recuerden del corazón inmaculado de María, porque tiene ese carisma específico, están consagrados a Jesús, pero tienen ese amor al Inmaculado Corazón de María. Bueno,
Entonces se va con los dones, y ahí es cuando San Luis María Griñón de Montfort, en otros pasajes, pero pues es parte de su obra, pues dice: no somos capaces de cumplir con las promesas bautismales, nos vamos al pecado, morimos. A mí me dolió mucho, pues, estaba haciendo aquí un escrito, y fíjate, el hijo parece que es triunfador, ¿no? Pero en ese momento el hijo muere. En el momento en que el racimo se corta y se separa de la vid, pues ya pierde toda la gracia. Y esto se los puedo decir como sacerdote, también les doy un consejo, porque a veces la vida nos va bien, ¿no? Y empezamos ya a coquetear, no sé, Dios te da un buen trabajo, te da una buena familia, te da dinero, y bueno, te lo da para que puedas vivir, para que puedas tener una familia, poder educar a tus hijos, para que puedas ayudar a los pobres. Y a veces uno se le olvida y se puede poner en el centro, no, yo tengo dinero, tengo una empresa, etcétera, porque me va bien, porque soy listo, porque he estudiado mucho, etcétera. Me desoriento, me pongo en el lugar de Dios, y en ese momento se empieza a secar. Y yo creo que la parábola es impresionante, porque tiene unas palabras de Nietzsche, el filósofo alemán, Federico Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, que son muy duras, y me venían a la mente, porque cuando el hijo abandona al padre, le da la espalda al padre, entonces, y esa es la osadía de este filósofo, ¿no? Él piensa, ¿no?, que ha acabado con Dios. Al contrario, en ese momento fue el hijo que ha muerto. Y entonces digo las palabras de Nietzsche. Dice: Dios ha muerto, ¿no? Dice él. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? Después sigue una reflexión, pero no la voy a mencionar aquí porque quería destacar esto. Ustedes saben que Nietzsche terminó suicidándose, ¿no? Entonces se dan cuenta que al haberse separado de la bondad, del amor de Dios, el que muere es el hijo. Muere el corazón, muere la luz, mueren las posibilidades, mueren las gracias, las bendiciones, etcétera. Y por lo tanto, el deterioro empieza a hacerse. Cae en pasiones, se animaliza la persona, etcétera. Puede ser esclavo del enemigo, de Satanás, etcétera. Se descompone. La parábola da para mucho, pero ya voy sintetizando, porque la consagración puede verse también como un camino de regreso al Padre. Entonces, pues ahora que estamos haciendo esta preparación, vamos a la mitad, que sintamos esta consagración como un interiorizar. Ya están pasando ya han terminado la primera semana, que es el conocimiento de sí mismo. Pues ahí uno se ve miserable, se ve sus pecados, etcétera. Normalmente ahí es un buen momento para hacer la confesión de vida, la confesión general, porque pues uno se da cuenta quién es. El hijo pródigo, cuando entra en sí mismo, se empieza a dar cuenta de que no es feliz, no tiene paz, está solo. Todo el castillo que se había creado en su vida, pues ha sido totalmente truncado, ¿no? ¿Por qué? Porque se separó de donde venían todas las gracias. Bueno, pero Dios es tan bueno que permite también estas caídas, estos errores en nuestras vidas. ¿Para qué? Por eso se nota que Dios nunca nos va a abandonar. Esa nostalgia de la paz, de la alegría, de la serenidad, de la esperanza, del amor, pues precisamente también es, aunque sea con dolor, con sufrimiento por causa de los pecados, también es una luz que Dios permite en nuestra alma para salir de nosotros mismos y volver al Padre. Que ya voy enfocándome, y lo quiero aplicar especialmente a la consagración. Entonces, ya hemos hecho los primeros días de conocimiento de sí mismo, pues ahora me doy cuenta que pues soy miserable, me he equivocado, soy un pecador, pero en el corazón sé, y eso es muy bello, sé que el Padre me puede perdonar, sé que el Padre me puede volver a recibir porque soy su hijo, no porque yo me lo merezca, sino porque el Padre es bueno, es infinitamente misericordioso. Saben que San Juan Pablo II pues le llamó a esta parábola, todos le llamamos la del hijo pródigo, pero él le llamaba también es la del Padre de las misericordias, ¿no? Entonces descubrimos el amor del Padre. Entonces, pues que esta consagración sea ese camino. Aquí no da detalles porque, como decíamos, en una parábola no va a fondo. Entonces el hijo, reconociendo quién es, ahora vuelve al Padre.
Y vuelve al Padre porque quiere conocerse a sí mismo, conoce al mundo, que ahora estamos en este momento conociendo el mundo que no ofrece nada, por lo tanto uno dice, yo no quiero nada de esto, y ahora, después las siguientes etapas, pues será conocer el amor de Dios, el amor misericordioso de Dios, que nos puede renovar, pero a través de ese camino que la Santísima Virgen nos hace el favor de marcar. Bueno, el hijo que muere puede volver a tener vida. Termino diciendo algunas características del Padre. A través de esta consagración, el Padre ha salido a tu camino, siempre te ha estado esperando. Cuando tú has vuelto, no te está insultando, no te está reclamando, no te está cobrando lo que te llevaste, el tiempo que perdiste, etcétera. Te abraza, te restituye, te da la dignidad, te perdona, te muestra el amor. O sea, son cosas maravillosas. Por eso, para los que quizás están haciendo su consagración, porque seguramente alguno está renovándose, pues los que están haciendo por primera vez su consagración, que se den cuenta que es el camino del retorno al Padre. Y lo hacemos, imagínense, pues oye, ya se me olvidó hasta dónde vivía mi Padre, ya no recuerdo dónde terminé y no sé volver, usando una imagen. Pues precisamente el camino la mano que te lleva en ese camino es María. Y también termino, esto es una broma de un sacerdote, pero me pareció interesante espiritualmente hablando. Decía él, mira, en esta parábola, en una homilía que escuché hace tiempo, decía, en esta parábola, si hubiera estado la madre, el hijo no se hubiera ido. ¿Sí? Entonces, la figura de María, qué hermoso. Pues en nuestra vida tentaciones vamos a tener. Cuando estemos consagrados a Jesús por María, pues tentaciones, deseos de dejar lo bueno, válido, lo verdadero, etcétera, tendremos muchas. Mas, sin embargo, como está la Madre, no permitirá que nuestro corazón se desoriente. Seguro que habrá muchas más conclusiones, pero con esta consagración muchos volverán a tener vida y vida en abundancia, vida eterna, porque María nos llevará a Jesús y Jesús al Padre. Seguramente, Padre Héctor, María no hubiese permitido que el hijo recibiera la herencia porque le hubiera explicado, la herencia solo se recibe tras la muerte del padre. Es decir, él mató al padre, pero murió fue él. Pero estoy seguro que María lo hubiese explicado con toda la ternura y todo el amor. Hijo, tiene que esperar a que tu padre muera, no lo mates. Así es, así. Sí, por eso me gustó mucho ese comentario en una homilía de un sacerdote. Todavía la recuerdo en una capilla del Banco Santander, donde tienen una capilla ahí, aquí en España, y me llamó mucho la atención. Digo, nunca se me hubiera ocurrido. Dice, si hubiera estado la madre, como dices tú, con esa ternura, como son las mamás, saben hacerlo muy bien, ¿no? El papá a lo mejor va directo, pero las madres lo saben hacer muy bien y también es una forma de expresar cómo espiritualmente la Virgen actúa en la consagración. Ella, con esa pedagogía, con esa ternura, con esa paciencia, va llevando el alma porque sabe que está herida, está abatida, está triste, no sé, desconcertada, y bueno, lo va llevando de una vez más a la casa del Padre. Pero Sí, efectivamente, concuerdo contigo, Rafael. y si esa parábola fuera hoy en estos días, cuando hace la reflexión de que va a regresar y hace todo ese plan, voy a regresar y voy a decirle esto, llamaría a María por el celular, mamá, ayúdame porque voy a volver. Y probablemente ella lo hubiera también recibido antes incluso que él para ya llevarla al Padre. Qué hermosura. Padre, en esta consagración, muchas personas que lo estamos haciendo por primera vez y muchas renovándose, y en ese caminar, en esa reflexión de tengo que volver, en la que estamos en este momento, creo yo que estamos en ese trayecto ya saliendo después de esta etapa que usted lo dijo muy bien, en ese regresar, ¿no? Vamos a volver al Padre para volver a decir, recógeme, casi que vuélveme a pegar a la vid, ¿no? Vuélveme a pegar allí. Pues muchas veces nos encontramos dándonos como muy duro, Padre, como que somos muy exigentes con nosotros mismos. Y creo que debemos tener un poquito de misericordia con nosotros mismos, es decir, no decir, no, esto es, yo nací así, yo no lo voy a hacer, no, la verdad es que no pensé que cayera tan mal, tan bajo, tantas personas que tienen pues adicciones muy fuertes y que creen que nunca van a salir.
¿Cómo hacer para hablarles a ellos de que vean esa misericordia que no nos cabe racionalmente, esa misericordia tan grande que tiene Él y que nos está esperando en la puerta, esperando que regresemos? Pues mira, yo creo que la Virgen logra pasar del remordimiento y arrepentimiento. O sea, hay mucha gente que tiene remordimiento, ¿sí? Muchísima. Todo el que peca prácticamente tiene remordimiento. Tú pregúntale a un narcotraficante si está feliz y en paz y te va a decir que no. Aunque siga haciendo eso y siga matando y siga buscando el dinero, el poder, lo que sea, cualquier persona que peca tiene remordimiento. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su conciencia, aunque esté prostituida, deformada, etcétera, de una forma u otra, le reclama. Yo tengo un testimonio de un chico que era narcotraficante y decía eso: yo no tuve un día de paz. Y tenía todo el dinero, todas las mujeres que quería, decía que, y aparte era bosnio, golpeaba, etcétera. O sea, decía, un fin de semana que estuvo ese día solo, dice, ahora no es salud plan, ni discotecas, ni drogas, ni alcoholes, ni mujeres. Dice que ahí fue la Virgen, se le vino todos sus pecados encima y decía que moría. Pero si no habíamos quedado que tú golpeabas, que eras fuerte, que eras tal. Bueno, el remordimiento lo tienen todos, porque el que peca sabe que se está hundiendo. Como decía Rafael, muy bonito: matas al Padre, pero no te preocupes, al Padre no lo puedes matar, es eterno. El que muere es el Hijo. Por eso le ponía este ejemplo triste de Nietzsche, porque él quiso matar a Dios en su vida, en su corazón, y el que terminó matándose fue él, porque ya no tenía sentido, no tenía fuerza, no tenía esperanza, no tenía ilusión, y creía, que había superado límites que nadie en la vida había podido, y lo único que había hecho era que se había suicidado, ¿no? Pero en el sentido espiritual primero y después llegó al físico, ¿no? Bueno, entonces, y la Virgen me parece a mí que logra con esa candidez pasar del remordimiento en muchos corazones al arrepentimiento. Y entonces ahora sí, el arrepentimiento, veo los mismos pecados, mas sin embargo con esperanza, que era lo que decías tú. Descubro al Padre las misericordias, sé que Dios me va a perdonar, etc. Entonces, la Virgen se encarga de mostrar esa belleza espiritual de su Hijo, ¿sí? Entonces, y eso es lo que necesitamos. Pecadores somos todos, unos más, otros menos, unos más continuados, otros menos, mas sin embargo, todos necesitamos arrepentirnos de nuestra vida pasada y con María descubrir esa bondad infinita de Dios, ¿no? Yo meditaba hoy en la mañana, se los voy a leer rápidamente porque me ayudó mucho. Está hecho para los sacerdotes, Conchita Cabrera de Hermida, pero fíjate lo que dice Cristo, y hablando del remordimiento, dice: pues si me duele en cualquier alma el que consientan en esa tentación terrible de la predestinación. Pero lo habla en sentido negativo, o sea, yo no, como dices, no tengo solución, yo tengo mis vicios, ya no puedo salir de aquí, soy drogadicto, voy a ser drogadicto toda mi vida. Eso le duele muchísimo, porque tú no eres el que determina la predestinación, es Dios. Y dice: ¿qué sentiré cuando veo cruzar por algunas mentes de mis sacerdotes? Recuerden que son coloquios para los sacerdotes. Dice: dudas y perplejidades, no afianzado su fe en mi bondad. Esa es la parábola del Hijo Pródigo. Muestra la bondad del Padre, que a pesar de lo que hayamos hecho, la bondad como es infinita, y mi pecado no se compara con la bondad de Dios. Aunque sea grave, nunca va a llegar a superar la bondad de Dios. Entonces, pues eso es lo que hace la Virgen: descubrirnos esa bondad de su Hijo, que ella la conoce muy bien, y qué es lo que yo necesito. Por eso la mejor de las madres, porque es lo que más necesito y es lo que está deseando darme. Padre Héctor, cuando usted habla de que todos los pecadores tenemos remordimiento, es absolutamente cierto. Pero es interesante en la parábola porque el hijo pródigo tiene remordimiento. Cuando él hace todo su balance,
y dice, en la casa de mi padre tal cosa, en la casa hasta el último de los obreros tiene pan y todo esto, eso lo lleva a arrepentirse y a tomar la decisión que es lo que nos invita la Santísima Virgen María a través y el Espíritu Santo a través de San Luis María Grillón de Montfort. Me levantaré. Y esa es la invitación que queremos hacer desde el programa En la Iglesia y Radio María a todos nuestros hermanos. ¿Estás arrepentido? ¿Tienes remordimiento? Pues levántate. Y este camino te garantiza que estarás en la presencia de la Santísima Trinidad, pero de la mano de la Santísima Virgen María. Así es, y yo solamente por agregar una cosita, o sea, no solamente sales de tu vida de pecado, sino que al entrar en este camino, en esta escuela de María, es que mira los santos. Entonces, San Agustín, todos estos que fueron pecadores en su vida pasada, fueron tomados porque al final, ¿qué es lo que nos da la Virgen? La gracia de Dios. Son tomados por la gracia de Dios y no solamente dejan su pecado, sino es que son elevados a unas cotas de santidad muy altas. Y bueno, pues esa es la obra maestra de María, ¿no? Darle santos, darle corazones bien dispuestos como dijiste tú, a la Santísima Trinidad para que obren en nosotros. Ahora la aplicación, eso en la historia del mundo, entre más santos hay en el mundo, pues esto cambia, ¿eh? La situación mundial puede cambiar, la historia puede cambiar, las cosas pueden mejorar. Eso de un mundo mejor es utópico cuando tú dices frases humanas, pero para Dios no es utópico, es una realidad. Usted lo dice mucho, padre, ser el ejército. Debemos prepararnos a ser esos guerreros de ese ejército de María. En esas estamos, padre, aquí armándonos. Pablo, que hicimos ya los 3 numerales, danos tu impresión de todo esto. Particularmente, estaba muy atento pues a todas las reflexiones que cada uno venía haciendo, en especial pues en el caso del padre Héctor, porque si hay algún hijo pródigo que pecó contra la casa del padre, dilapidó toda la fortuna y gracia recibida en el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, pues es este servidor que ustedes tienen aquí adelante en la pantalla. Me refiero a mí. Recuerden que yo fui protestante y fui como ese hijo pródigo. Fui a comer algarrobas de cerdo, comida de cerdo, en los pantanales, hasta allá tuve que llegar. Y estando allá tirado en medio del lodazal, sin esperanza, la Virgen me salvó. Y me salvó a través del lazo del Santísimo Rosario. Y me hizo entrar en sí, como dice el hijo pródigo. Entró en sí cuando llegó a lo más bajo del lodazal y de la comida de los cerdos, porque todo lo había disipado. Es decir, había perdido toda esperanza. Y ahí me levanté y dije, regresaré a la casa de mi padre, porque allá hay abundancia de pan. Regresaré a la iglesia. Y esto se debió a la figura de una mujer. Estaba presente una madre y me llamaba mucho la atención precisamente eso que hablaban de que si hubiese estado presente la madre en la figura del hijo pródigo, pues muy seguramente esto no hubiera pasado. Esa suerte no la corrió Federico Nietzsche, porque como bien decía el padre, se suicidó, llegó a la demencial locura de la apostasía, de la negación total hacia Dios, al punto que cayó en la coporfagia, es decir, bebía su propia orina y comía sus propios excrementos, embadurnaba todo su cuerpo de estiércol, se bestializó completamente y no tuvo esa gracia que en el caso mío pues sí se me dio, y era regresar a la casa del Padre. Y es importante que esta inmarcesible misericordia que se derrama es gracias a la unión a la Virgen, es gracias a la consagración a la Virgen, porque en la mente de la Virgen y en el corazón de la Virgen, aun cuando yo en ese momento no había realizado un acto concreto de consagración, sin embargo yo sí había sido consagrado de muy niño a la Santísima Virgen María por manos de mi mamá. Entonces, eso es lo que se llama una consagración por potestad, por entrega de la madre, una madre entregando su hijo a la otra madre. Y entonces la Virgen, por el poder de la consagración, gracias al sello de la consagración, sacaba a ese hijo pródigo allá, embadurnado y enlodado en el barro inmundo de la rebelión, de la desobediencia, de la mentira, del engaño de Satanás, comiendo algarrobas de cerdo, comida de cerdo, para regresarme otra vez a la casa del Padre. Así que bueno, no me queda más que gratitud. Bendito. Gratitud y gratitud
y nada más que gratitud. Es todo lo que puedo Padre, decir. con este testimonio tan lindo que nos está compartiendo Pablo, yo le tengo una pregunta, Padre. En virtud del estado que estemos de vida, que tengamos cada uno, podemos consagrar, por ejemplo, caso mío, yo soy madre, en virtud del estado que Dios me regaló como madre, ¿yo puedo consagrar a mis hijos mientras hago esta consagración? Se puede hacer, como decía Pablo, en estos momentos por potestad, porque hay dos tipos de consagraciones. La personal, que es la que están preparando ahora, cada uno se siente llamado a esa consagración y responde libremente, personalmente, a esa llamada de amor, de corazón a corazón, ¿no? En cambio, la otra es porque efectivamente, por la gracia de Estado, tú eres madre y Dios te ha encomendado a estos hijos y podrías consagrarlos. Seguramente que tiene más efecto espiritual la otra, pero para Dios no hay cosa pequeña. O sea, si yo me entrego, es como el que se entrega libremente en una consagración religiosa, pues libre, nadie le obligó y se entregó en toda su vida para trabajar por el reino de Cristo, ¿no? A que, oye, pues yo pido por él. Mas, sin embargo, no hay consagración pequeña, para Dios no hay pequeña. Y hagan las dos, o sea, yo me consagro como mamá, papá, etcétera, pero también consagro a mis hijos que a lo mejor no están interesados en este momento, pero pues Pablo acaba de decir su propia vida, es un ejemplo, pues si no fuera por eso, y Pablo lo habrá pensado muchas veces, ¿dónde estaría Pablo? ¿O dónde estaría yo? Yo también fui consagrado de pequeño, ¿no? Entonces, nuestras mamás, o al menos mi mamá tenía el hábito de consagrar a los hijos, y uno dice, ¿dónde estaría un servidor si no hubiera sido yo consagrado a María? Porque pues pecados, sobre todo en nuestra juventud, pues muchos nos fuimos como el hijo pródigo, queríamos ser eso, nos sentíamos jóvenes, fuertes, pensamos que éramos el centro, el ombligo, como dicen, del mundo. Y bueno, pues Dios te dice, sí, tienes que pegarte para que te des cuenta, que te levantes, como decían ahora, y vuelvas a Dios. Pero pueden hacer las dos consagraciones. No sé si conviene en el mismo día para no mezclar, pero bueno, hago esta personal y en otra ocasión me preparo, puede ser con mi marido, por ejemplo, y la hacemos los dos, consagrando a nuestra familia, nos vamos a un santuario, etcétera, y a lo mejor el hijo ni siquiera lo sabe. Yo me enteré de esta consagración precisamente cuando me consagré en el seminario, le dije no, pero cuando entraba al seminario, ahí fue cuando mi mamá me reveló que yo había sido consagrado. Yo no sabía que había sido consagrado por potestad. Entonces uno dice, pues mira, bendito regalo que me hiciste sin que yo lo conociera, ¿no? Padre Héctor, y en ese mismo sentido yo estoy... No, porque la potestad, tú lo has dicho, o sea, Andrea lo ha dicho bien, que yo tengo la potestad. Por ejemplo, no sé, esta señora puede consagrar a los hijos del otro, ¿no? Porque no tiene la potestad sobre ellos. Aquí sale una pregunta muy interesante, no solamente las familias, si los obispos, por ejemplo, los presidentes de las naciones consagraran su país, el beneficio, la bendición caería sobre el país, sobre la diócesis. Por eso sería muy hermoso que recemos, porque algunos ya obispos han sido invitados, pero no siempre le dan la importancia, ¿no? O no, a lo mejor no entienden el valor y no lo hacen. Entonces, si un presidente ha consagrado su país, hay países consagrados, Ecuador, y eso está en un mensaje de la Virgen, pues llegó a ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Y cuántos bienes o cuántos bienes habrá recibido, cuántos males habrá evitado por esa consagración. Entonces, a lo mejor la mitad del país no le interesaba ni buscaba a Dios, mas sin embargo las bendiciones que recibe ese país las recibes porque un presidente consagró su país. Entonces, sí sería muy importante. El tema de la consagración por potestad es importante, sobre todo pensando en los papás, porque pues muchos hijos ya no quieren saber nada de Dios. Tú conságralos, que Dios ya se encargará de enviar a su madre para que ella haga su obra. Cerremos este día 16 con una oración, Padre, para que usted nos ayude a cerrar esta idea del día de hoy. Pues me viene ahora en estos momentos, podía hacerla espontánea, pero me viene la oración del ángel a los pastorcitos de Fátima, que es muy bella, precisamente aparte de entregarnos a Dios,
por amarlo, por amor y por amarlo, repararemos muchas de las ofensas que recibe Dios, pues que sintamos a través de esta consagración el deseo de reparar pues las ingratitudes, que ya la hemos hablado, que Dios, el corazón de Jesús, recibe de tantas almas en este momento, en este mundo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Pues que la Santísima Virgen nos ayude a enamorarnos de ese corazón de Jesús, para que unidos a los dos corazones nos entreguemos, reparemos, sirvamos, amemos y pues si Dios quiere también podamos ser llamados a esa santidad alta, plena y si Dios quiere al martirio también. Amén. 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 Y de esta Gracias. manera llegamos al final de este día 16. Los esperamos mañana en el 17. Paz y bien.